Arratsaldeon, guztioi eta lehenik eta behin Sabino Arana Fundazioaren izenean eskerrik asko guztioi hemen egoteagatik. Especialmente quería dar también las gracias a Javier Cortés y a Sebastián Bosel por acompañarnos esta tarde. Gaurko hitzaldia jarraipena emango dio ekainaren 10ean, garapena finantzatzea tokiko lurraldeko ikuspiegiarekin. Sevillako 2015ko gailurraren estatu azpiko dimentsioa izenburupean eman zen hitzaldiari hemen bertan. Topaketa hartan argi geratu zen, estatu azpiko erakundek toki eta erregiotako gobernuen bidez egin dezaketen lanaren garrantzia garapenerako agenda globalaren erronkei aurre egiteko orduan. Sebastian eta Javierrek azalduko digute gaurkoan ere, finantzaketa tokitik bertatik egitea eta tokiko eragileen jarduna guztiz funtsezkoak direla garapen jasangarrirako helburuak lortzeko. Sebastián es el director del Secretariado de la Coalición Local 2030, la plataforma de Naciones Unidas para la localización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Lleva trabajando para las Naciones Unidas más de 18 años como asesor político y economista senior, especializado en desarrollo territorial en 10 países en total y 4 continentes. Ha apoyado gobiernos nacionales y locales en grandes reformas políticas y socioeconómicas y ha contribuido al diálogo y a la construcción de capacidades entre actores del desarrollo local, incluidos la sociedad civil, el sector privado, la universidad y la juventud, pilotando soluciones innovadoras para acelerar el desarrollo sostenible a todos los niveles. Javier Cortés, actual director de Lankidetza, Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno Vasco. Es economista y experto internacional con más de 20 años de experiencia en la Agenda de Desarrollo Humano Sostenible e Internacional, especializado en la construcción de alianzas para la colaboración público-privada, multiactor en los procesos de localización de los objetivos de desarrollo sostenible, los acuerdos climáticos y la movilización de financiación para el desarrollo de la Agenda 2030 en ciudades y territorios, así como en conectar procesos locales con agendas globales. Nire aldetik besterik ez, eskerrik asko berriro be guztioi, y cuando queráis podéis comenzar. Pues eskerrik asko, Mireia. Pues antes de nada agradecerte y agradecer a la Fundación la ocasión de estar aquí de nuevo. Estamos realmente, bueno, pues es un lujo, ¿no? Tener estos diálogos, esta oportunidad de compartir, bueno, pues un espacio cómodo e íntimo, los avances de la agenda global y los desafíos que tenemos en y desde Euskadi, ¿no? Para contribuir a los retos de los que vamos a hablar ahora esta tarde y bueno, y hacerlo presentando y conversando con Sebastián, pues es triple lujo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues un honor. Y agradecerles a todos ustedes estar aquí esta tarde y, lo dicho, será un conversatorio en la mesa y luego se abrirá, efectivamente, la última parte de la jornada a una ronda de impresiones y abrir el diálogo para que sea multidireccional. De manera que, bueno, que esperamos que salgamos de aquí, bueno, con una visión, una percepción de los retos que tenemos y bueno, y vamos a empezar un poco por ese concepto, ¿no? Que yo creo que es ineludible plantear, cuando hablamos de la Agenda 2030 y hablamos del desarrollo sostenible, sus objetivos, plantearlos en un contexto que no nos cansaremos nunca de decir, ¿no? De ubicarlo en un contexto de cambio de era, ¿no? No de era de cambio, sino un cambio tectónico, un cambio de modelo y un cambio que no se puede entender si no se circunscribe a los límites medioambientales, límites sociales de un modelo de crecimiento, ¿no? Que define riqueza en una sola dimensión. Es la dimensión económico-financiera y que ha funcionado pues tomando decisiones a nivel de modelo en el retorno cada vez más rápido y mayor en torno a ese criterio, ¿no? Dejando fuera dos dimensiones de la realidad que existen, solo que no se han valorado, no se han gestionado y se ha impactado de manera exponencial a medida que crecíamos, de una manera también exponencial, los impactos en la dimensión social y medioambiental de la realidad han sido igualmente exponenciales. En ese contexto nace la Agenda 2030 que celebramos hoy, su 10º aniversario. Hace 10 años se aprobaba ahí en la Asamblea General de Naciones Unidas, 193 países, y por primera vez además todo un consenso no solo de países, sino esta agenda se construyó en un proceso
que nace en el año 2012, donde se reflexiona, ¿no?, sobre la capacidad que tienen Naciones Unidas de dar respuesta a estos retos sistémicos, ¿no?, sociales, medioambientales, retos de modelo, ¿no? Y se entiende que no se puede abordar una transformación de modelo solo con la acción de cooperación de los Estados nacionales. Son retos sistémicos, son retos estructurales y que implica que se involucre todos los actores que toman decisiones cotidianas y que afectan en la realidad, no solo económica y financiera, sino social, medioambiental, a diseñar cuál es la agenda que nos puede permitir dar respuesta a estos límites, ¿no? Y ahí nace, bueno, pues efectivamente tiene un papel importante el mundo financiero, el mundo académico, el mundo científico, la sociedad civil, el mundo empresarial. Todos estos actores se les convoca a un proceso de co-creación durante 3 años que concluye el 25 de septiembre del año 2015 en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se presenta una agenda para transitar de este modelo lineal que ha generado estos límites sociales, medioambientales, transitar de un modelo de crecimiento lineal a un modelo de crecimiento basado en el desarrollo humano sostenible, que ponga a las personas en el centro y además que no deje a nadie atrás. El concepto de empatía, el concepto de cuidarnos, el concepto de solidaridad en el centro de cómo nos vamos a organizar social, económica, políticamente en el planeta, en un contexto de límites. Y unos límites que hablaremos también hoy con Sebastián, límites también, además de los sociales y medioambientales, límites financieros a este modelo de crecimiento lineal y de corto plazo que define la riqueza unidimensionalmente. Y ahí un elemento clave que va a salir en la conversación, como el Foro Económico Mundial, no Oxfam Internacional ni Greenpeace, el Foro Económico Mundial, de manera consistente en los últimos 10 años, marca como los 10 riesgos fundamentales al sistema económico financiero y su exposición en el corto plazo. Lo refiere, los 4 primeros riesgos, los más importantes de los próximos 10 años, derivan del cambio climático y de los fenómenos medioambientales y equilibrios medioambientales. Eso pone en riesgo la propia estabilidad del sistema económico financiero. Un mundo de más de 2 grados no se puede asegurar. Y si cae el mundo de los seguros, cae la confianza en el sistema económico financiero mundial y cae el propio sistema económico financiero mundial, con lo cual lo pone en riesgo. Y no en vano, los 4 principales riesgos son medioambientales. Y 2 de los 10 son también derivados de las desigualdades sociales, dentro de los países y entre países en el planeta. Esto genera una inestabilidad y una volatilidad del sistema económico financiero, insisto, que lo pone en riesgo. Con lo cual, además de límites sociales y medioambientales, este modelo, además hay límites financieros. El sistema económico financiero necesita largo plazo, necesita diversificar su modelo de crecimiento hacia un modelo de desarrollo para generar estabilidad a largo plazo y poderse reproducir. Es un tema de puro ADN también, de pura supervivencia del propio sistema económico financiero. Y en eso también el mundo económico, financiero y empresarial están en el diseño de esta Agenda 2030. Necesitan incorporar la dimensión social y medioambiental y la ética en la economía. No lo hacen motu propio, lo hacen porque necesitan sobrevivir, lo cual casi es hasta más tranquilizador, porque si lo hicieran solamente por una revelación nos circularía el factor humano. Es una propia racionalidad. Y la Agenda 2030 tiene esa vocación de generar un marco para transitar, para gobernar la transición hacia las economías de desarrollo humano sostenible y de largo plazo, que generen estabilidad, que generen predictibilidad, que permitan también tener un sistema económico financiero que funcione sobre criterios sociales y medioambientales. De ahí nace también otro concepto, por cierto, que lo haremos, el concepto ESG de la economía. No es nada más que incorporar environmental, lo medioambiental, social, lo social y governance en cómo se gobierna el sistema económico y financiero dentro de la economía. Por lo tanto, es integrarlo en la economía y de ahí sale toda una regulación, todos unos criterios de gestión, una innovación en los modelos de gestión empresarial que también buscan orientarse a esa transición. Y en ese contexto, Sebastián, ubicamos un poquito, también te quería ubicar y que demos ese conversatorio. ¿En qué momento estamos? El momento de la gobernanza multilateral que permite transitar y estamos viendo una reacción brutal a esta transición, una reacción desmontando el sistema de valores y el sistema de gobernanza multilateral. Y ahí es donde tenemos que ver, ¿no? Y ubicar la Agenda 2030, ¿qué punto está la gobernanza multilateral? ¿Cómo lo concibes? ¿Cuál es tu prisma? Y adelante. Sea un gusto escucharte. Eskerrik asko, Javi. Primero, arratsaldeon danori. Eskerrik asko gonbidapenagatik, Mireia. Y sí, para entrar en la continuidad un poco de la conversa que tuvimos hace algunos meses aquí también, y reconociendo la importancia que es, yo quiero empezar con esto, incubar ideas en este mundo, en este cambio de era, y yo creo del importante papel de la Fundación en esto, sobre el largo plazo, esta visión a largo plazo, no solo los tiempos electorales no son demasiado cortos para permitir una respuesta que
que genere transformación, y entonces papeles como el de la Fundación Sabino Arana permiten incubar ideas, generar debate y así preparar el largo plazo, que sin esto no hay transformación sobre el corto plazo, sin esta visión de transformación a largo plazo. Pero para volver a tu pregunta, Javier, sí estamos en un momento efectivamente de cambio de era, a varios niveles, pero para no extenderme demasiado, decir, si vemos lo muy inmediato, medio siglo de globalización acelerada que terminó escamatizando un poco con el COVID, pero ya venía con múltiples crisis, incluso la crisis ambiental, demostrando que un modelo que se estaba agotando, pero en el que prevaleció la idea, otra vez, perdón, simplificando un poco para ganar tiempo, pero de que una solución meramente macroeconómica puede valer para todo el mundo y generar riqueza que será después compartida o no, pero supuestamente compartida de manera general, y las múltiples crisis que vienen a mostrar que este modelo no funciona o ya no funciona. Yo pienso que nunca funcionó, pero ya no funciona, y esto es el cambio de era un poco que plantea, simplificando, y en este cambio de era obviamente fricciones entre grupos que pueden considerar que la situación anterior les privilegiaba y que no quieren que termine. Algunos de ellos que tienen que ver con la arquitectura financiera internacional, pero no solo, existen a todos niveles, incluso el local, y un esfuerzo de reequilibrar las fuerzas y reequilibrar la distribución de riqueza, reequilibrar las políticas también de cara a la dimensión ambiental emergente, y entonces fricciones así que producen parte de las crisis en su dimensión superficial que estamos viendo ahora, los choques geopolíticos, la fuerza de lo bilateral un poco de la fuerza bruta o lo que puede prevalecer cuando no hay esta dimensión de multilateralismo. Empiezo por esto para decir que yo creo que lo que se ataca cuando se ataca el multilateralismo y los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no es tanto su contenido, o quizás sí, es más bien su universalidad. Es de decir, porque ¿quién está en contra de erradicar la pobreza? Digo en términos abstractos y generales, o de fomentar acceso de todas y todos a servicios públicos de calidad, o de cuidar del medio ambiente. Yo creo que pocos, pero es su universalidad que pone en cuestión la cooperación que supone el hecho de que por primera vez en la historia de la humanidad se tiene una agenda común para todo el planeta. Y yo creo que es esto que se encuentra con la dimensión de cuenta, primero mi grupo cuenta, mi país cuenta, mis intereses propios cuentan, y una percepción que yo creo falsa de que el interés propio es contradictorio con un interés común. Yo creo que esto puede funcionar a corto plazo, pero a largo plazo los intereses van convergiendo y los intereses globales se unen a los intereses locales, que esto tiene que ver con desde lo local hacia lo global. Entonces, esto es un poco lo que veo detrás de lo que vemos en las noticias, etcétera, y entonces los resultados sintomáticos son un rechazo al multilateralismo, un rechazo a los objetivos de desarrollo sostenible. Pero para terminar respondiendo a tu pregunta con un poco de esperanza, justamente Sevilla, la cumbre de financiación de Sevilla, demostró que hay esperanza, que hay posibilidad de acción hacia un mundo mejor, y que tenemos que escalar el impacto que ya existe a nivel local del desarrollo sostenible de manera general, incluyendo su financiación. Primero, el compromiso de Sevilla, su mera existencia, el acuerdo, el consenso entre 192 países para aceptar una agenda que, si bien no alcanza todas las esperanzas, sí que es un poco más ambiciosa que lo que hubo en 2015, en un entorno muchísimo más favorable en Addis Abeba. O sea, retoma la agenda de acción de Addis Abeba y añade algunas cosas, es un poquito más ambiciosa. Otra vez, no es perfecta, pero el hecho de que pueda haber consenso ya es una señal de que puede haber esperanza. Y si podemos fijarnos
también si vemos ayer los discursos en Naciones Unidas, por un discurso adverso, impactante, impresionante, hay 50 detrás que al contrario vienen a apoyar el multilateralismo simplemente porque es el interés de todos los grupos que no están directamente al poder y somos mayoritarios. Entonces, yo creo que es un cambio de era, sí, es un momento difícil para el multilateralismo y para la Agenda 2030. También hay que reconocer que la Agenda 2030 no podemos decir que esté a prosperar, tanto a nivel del conocimiento por la población en general como en términos de consecución de las metas. Solo un quinto, solo un 20% de las metas están en camino a ser cumplidas. Entonces hay una realidad detrás de esto, no es solo cosmético, hay un problema de fondo que esto sí tiene que ver con las crisis que evocaba, pero todavía hay posibilidad de acción y hay un entendimiento de que una agenda global de desarrollo sostenible, este cambio de paradigma que evocas, está beneficiando a la mayoría que ahora no se beneficia del status quo. Correcto, además, bueno, efectivamente en este contexto, de nuevo, volviendo a ese ranking del World Economic Forum, hemos mencionado, sí, disculpa, sí, exacto, que en ese ranking que mencionamos del World Economic Forum hemos mencionado los riesgos medioambientales, los sociales y de los dos últimos que marca, bien derivados de las estrategias de desinformación, desestabilización y la ciberguerra, la ciberestabilización, que no es casual. Es decir, un modelo que plantea cambios tan tectónicos como los que comentas, pues entre ellos un cambio de modelo energético a descarbonizar para mantener por debajo de 2 grados el calentamiento global, es un cambio tectónico en la economía, sobre la que se ha basado después de la Segunda Guerra Mundial toda la geopolítica mundial, el control de los recursos fósiles. Con lo cual esos son movimientos tectónicos y efectivamente que este ataque a la Agenda 2030 y como tú dices, a la propia gobernanza multilateral, pues no es casual, ¿no? Estamos en esta diatriba de hacia qué mundo derivamos. Uno de más de 2 grados con lo que eso supone y volver a, bueno, pues redefinición de riqueza en torno a bienes raíces, ¿no? A lo que va a ser más escaso en un mundo de más de 2 grados, el agua, alimentos, recursos energéticos, el oro vuelve a ir hacia arriba, todos los valores de refugio vuelven a picar hacia arriba y la estabilización del dólar, o vamos a contenerlo para debajo de 2 grados y donde gana el 99% de las personas, ¿no? Sí. Y en este contexto, en esta revisión que comentas, que efectivamente, como la Agenda 2030, siendo tan sistémica y tan transformadora, pues es compleja y lo complejo tarda en calar y no se explica con un manual, requiere muchos vectores operando al mismo tiempo sobre una misma realidad para transformarla. Y eso, bueno, venderlo también es complejo y destruirlo lleva un chasquido de dedos, con lo cual, bueno, pues estamos también en esta diatriba. Y en ese contexto de cómo generar confianza en torno a la Agenda 2030, la capacidad de transformar y cómo eso nos mejora la vida a las personas, hay un consenso también interesante que sobre todo cobra mucho peso desde 2018, que es la importancia de localizar la agenda, del territorio, lo local, el concepto de territorio en la Agenda 2030. No vamos a poder hacer cambios reales donde las personas generen confianza, ilusión en que actuando de esta manera en torno a objetivos de desarrollo sostenible mejora la vida, la economía, la sociedad, el medio ambiente, si no se palpa, si no se toca. Y donde mejor se puede empezar a construir esta confianza en torno a la capacidad de cambiar es en las realidades más inmediatas, es en los territorios donde la acción colaborativa, objetivos compartidos de largo plazo, puedes empezar a generar cambios. Y ahí empieza el proceso, ¿no?, de localización de la agenda. ¿Qué papel están teniendo los territorios en este proceso y desde tu punto de vista? Es el enlace perfecto con lo que decíamos antes, efectivamente, porque yo creo que la demanda, efectivamente, en aumento, que de donde estoy en el secretariado vemos de manera muy clara, y lo que supone mucho trabajo para nosotros, pero mejor esto que estar aburridos, hay una demanda creciente y muy importante de localización, efectivamente, y en idiomas latinos diríamos más bien territorialización, porque da más una idea del conjunto de actores que está detrás. No hablamos de un ente administrativo solo, sino de un área que vive, que se nutre de procesos, de cadenas de valores, de una multiplicidad de actores, de la sociedad civil, obviamente líderes electos, sector privado, empresas, etc. Esto es el territorio. Y yo creo que una dimensión muy importante de
del modelo anterior que está terminando, todavía vivo, por supuesto, pero que estamos presenciando un cambio de era, como decías, es que nos enfocamos solamente en la unidad, ¿sabes? En una visión elementarista de la realidad y obviamos de una dimensión fundamental que es el territorio. Entonces, cuando pensamos pesca, por ejemplo, vi a nuestros amigos de Bermeo Fortuna Capital, cuando pensamos pesca, pensamos en la producción del barco de pesca y optimizar esta. Olvidamos de la dimensión territorial de la industria que es la pesca, de todo lo que hay en la cuesta, de todo lo que hay en el territorio detrás, de la transformación del pescado, de las cadenas de valores que supone. Y cuando se toma esta mirada mucho más estratégica, mucho más abrangente, no me acuerdo cómo se dice, pero mucho más incorporando mucho más y mucho más integral, ahí se entiende mucho mejor el entramado que representa el territorio y entonces ahí voy las respuestas, las soluciones posibles a la crisis sistémica que estamos viviendo, porque yo creo que muchos líderes en el mundo, y otra vez lo vemos al diario en mi trabajo, se dan cuenta de que las soluciones que han perseguido durante décadas de decir vamos por el crecimiento, pensamos en políticas meramente macroeconómicas, obviamos del territorio, etcétera, no sirve, no funciona en la respuesta a la crisis actual. La crisis es compleja, es polifacética y como tal demanda una respuesta que abraza esta complejidad en vez de negarla, en vez de tratar de sobresimplificar. Y entonces ahí cuando se tira de este hilo para entender cómo hacer política pública, cómo hacer planes estratégicos, cómo construir capacidades en lo público y en lo privado para la innovación, para poder responder a problemas emergentes que no se entiende por parte de muchos actores, incluyendo en el mundo empresarial, ahí se entiende de que el territorio es una pieza fundamental, de ahí la territorialización, y de que no se puede hacer territorio o dejar emerger la transformación desde abajo para arriba con un enfoque de proyectos. Tiene que haber un enfoque de transformación territorial. Y ahí va la perspectiva estratégica y la visión de transformación. A mí siempre me da un poco de pena cuando estoy, o sea, pena en el sentido de un poco de vergüenza, cuando estoy en un ámbito aquí, local en el País Vasco, de hablar de esto, porque para ustedes sonará obvio, porque lo han vivido en carne propia desde los 80, quizás antes, construyendo una cultura milenaria. No surge la solana o la colaboración que hace territorio de un día a la mañana, se construye sobre una cultura de pertenencia a un territorio, de confianza en el otro, y de muchas cosas, pero sí que han vivido esto a lo largo de décadas cuando las crisis en Bilbao y en otras partes, si lo miramos para atrás o por lo menos no conociéndolas bien desde como alguien que acaba de llegar, parecen mucho a las que se viven a nivel global, crisis ambiental, las inundaciones, crisis política, violencia extrema, muchas cosas, un conjunto de factores que al final son sistémicos. Para salir de ahí hay una sola solución, agrupar todos los actores de la sociedad y decir cómo salimos de aquí para arriba. ¿Qué visión? Y no va a pasar en 4 años, en mi mandato, no, va a pasar en 20, 30, 40 años. Y esto a nivel global, lo equivalente a esto son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Ahora sí que quedan apenas 5 años, pero la idea es de ver cómo alargar el plazo, porque esta visión de largo plazo y compartida es fundamental, pero tiene que existir desde lo territorial, desde abajo para arriba, para construir las capacidades, para asegurar la apropiación de la ciudadanía, para consolidar esta colaboración público-privada, para conseguir financiación, para alimentar estos procesos, porque si no es solo papel, un plan sin financiación, una política sin financiación es un papel. Entonces, hacer que estas fuerzas converjan entre todos los niveles, pero de abajo para arriba, porque para cambiar el mundo, y no pretendo hacer una frase muy poética con esto, al contrario, muy arraigada en la realidad, para cambiar el mundo hay que empezar por cambiar su entorno, su territorio, y ahí inspirar cambio en otros, cooperar para multiplicar los focos de cambio y ahí escalar. Y esto es exactamente, obviamente dicho con otras palabras, pero exactamente lo que conduce a la instalación de la plataforma que es Local 2030. Es el reconocimiento por Naciones Unidas de que ya no podemos estar solo pensando a nivel
gobierno nacional, a nivel de ministerios sectoriales, tenemos que fomentar un movimiento de abajo para arriba y la ONU tiene que ser un facilitador en esto y tiene que, para hacerlo, tiene que entenderlo y tiene que construir sus propias capacidades para responder a esta nueva situación. Entonces, absolutamente de acuerdo, hay una demanda creciente para la localización, para la territorialización, que responde a una realidad fundamental y externa a Naciones Unidas, pero a la que responde Naciones Unidas creando la coalición por parte, bueno, es un poco carecer de humildad de decir esto, pero es una respuesta, digamos, a la... Así es, y bueno, lo has mencionado muy bien, no es casual que se haya escogido a Euskadi como sede para albergar la institución sobre la que va a pivotar la localización, es a llevar la agenda global, esos desafíos de modelo a realidades inmediatas territoriales, complejas, sistémicas, donde viven las personas, donde no se disocia lo social de lo económico, lo ambiental. La realidad no es sectorializada, la realidad es compleja, está interrelacionada y cambiar eso es donde se va a generar la confianza. Eso en Euskadi lo has dicho muy bien, o sea, y de hecho lo hemos hablado en muchos foros ahí que también sobre industria, como bueno, aquí en los 80, cuando el resto del Estado abandonó la política industrial, se tiene como muy clavado en el alma decir, la mejor política industrial es la que ha muerto, se dijo, ¿no?, a nivel estatal. Aquí no se abandonó la política industrial, sabía que el futuro del territorio pasaba por tener una política industrial robusta, de largo plazo y en torno a eso bien arraigada al territorio, que genere empleo, que canalice un sistema financiero que canalice el ahorro al tejido productivo, donde nadie se desvincule de un sentido de pertenencia a un proyecto, ¿no? Esas son las virtudes que tiene también las identidades que siempre hablamos, ¿no? El tener virtudes, identidad en torno a un proyecto colectivo, ¿no?, donde lo social, lo económico y lo medioambiental no están separados, son parte de uno mismo, de una solana, y se construye conjuntamente. Eso en un contexto donde imperaba las lógicas cada vez más especulativas, aquí se ha mantenido y ha sido bastante más resiliente a la crisis financiera, por cierto, del 2008. Esos elementos, claro, hacen un poquito atractivo que fuera Euskadi, porque tiene ese concepto de territorio integrado, ¿no? Y eso nos lleva precisamente a que en torno también a esto, Sebastián, este abordaje para transformar la realidad de cada territorio, os habéis dotado de un marco de teoría del cambio, ¿no?, una mirada sistémica a las realidades que le habéis llamado el blueprint, el marco en inglés es como el molde, un molde para que cada territorio se aborde de una manera homogénea, ¿no? En cada contexto es distinto, pero que puedan abordarse los ámbitos transformadores de una realidad, y que además que lo que se haga mucho o poco en cada territorio sea reconocible por otros territorios, ¿no? Y empezar a generar un movimiento entre territorios de parecer, oye, ¿cómo habéis conseguido atraer financiación para largo plazo? ¿O cómo habéis conseguido fortalecer las instituciones o generar confianza en la ciudadanía o en el conjunto de actores? ¿Cómo habéis hecho participar a la sociedad civil y al mundo empresarial en un mismo marco, en un mismo foro, con ese enfoque de gobernanza colaborativa? Este tipo de cosas son lo que habéis llamado el blueprint, ¿no?, para transformar la realidad compleja de un territorio y, sobre todo, bueno, un primer mordisco a esa realidad, y luego el segundo es la conexión entre territorios, ¿no?, hacer ese movimiento interterritorial sur-sur, que se pueda esto, y empezar el abajo-arriba. Cuéntanos un poco de ese blueprint y ese proceso. Sí, y primero para volver un poco atrás, lo había comentado rápidamente en junio, era junio, ¿verdad? Sí, exactamente, antes de Sevilla. En el contexto que comenté, ¿no?, que comentamos, de dificultad de obtener un compromiso, pero se ha llegado a un consenso alrededor del compromiso de Sevilla. No mencioné el hecho de que dentro de este consenso hemos apoyado mucho desde la coalición, pero no somos los únicos en haber contribuido, pero una parte sobre financiación subnacional, el reconocimiento de la importancia de la financiación subnacional, que nos parecía muy importante. Y para hacer presión en el sentido positivo sobre los negociadores, pero también para demostrar que la financiación subnacional está llena de soluciones en todas partes, que ya funcionan, que ya son transformadoras y que pueden alimentar la agenda de financiación al desarrollo. Simplemente con escalarlas, no es tan sencillo, pero escalándolas en vez de reinventar la rueda de arriba para abajo, hemos agrupado 1000 organizaciones en total de todo el mundo en 20 países, que en consultas, en momentos de discusión, en los que hubo uno facilitado por Ionecha aquí en Euskadi, hubo en muchos territorios del mundo para decir qué soluciones existen y pueden ser escaladas. Y entonces hemos llevado esto a Sevilla en un evento que ha tenido bastante visibilidad sobre la localización de la financiación.
también en paralelo hemos querido aportar no solo soluciones existentes que vienen de otras partes, pero también nuestra propia contribución como coalición. Y cuando digo la coalición no es el secretariado, nosotros facilitamos, pero son todas las agencias de Naciones Unidas y los diferentes los grupos que constituyen lo que llaman constituencies, los grupos a los servicios de los cuales trabajamos o con los que interactuamos. Estados miembros, gobiernos locales y regionales, sociedad civil, sector privado local, academia, juventud. Una de la expresión de estas constituencies son los hubs. Tenemos hubs local 2030, uno nuevo está en Euskadi, hay otros en todas partes del mundo, desde Hawái hasta Japón, hasta Brasil, etcétera, a nivel de territorio siempre. Lo digo rápidamente porque no es realmente el objeto, pero ellos, con lideranza, un papel de lideranza del País Vasco, del hub de Euskadi, han hecho efectivamente Bilbao Blueprint, que ha servido a inspirar propuestas. Hemos agrupado aquí 8 países en el camino a Sevilla, 8 países para formular soluciones de financiación local al desarrollo enfocadas por múltiples motivos en esta ronda en la transformación de los sistemas alimentarios. Pero eran soluciones financieras locales, contextualizadas en Filipinas, Nepal, Tanzania, Etiopía, Colombia, Honduras, Cabo Verde y seguro me estoy dejando Jordania. Entonces hemos preparado el blueprint, que voy a comentar un poco más ahora, y lo hemos pilotado a través de estos países para ver si les podía ayudar a definir su propuesta de transformación territorial o de financiación para la transformación territorial. Y no sabíamos si lo iban a ver como una ayuda, como una obligación, etcétera, pero la respuesta fue muy positiva. Nos han dicho, nos ha ayudado a entender más, como tú dices, el molde, pero un molde adaptable a cada realidad. Es más bien blueprint, la palabra da esta impresión de algo que es en transparencia y que entonces puedes aplicar a diferentes realidades. Entonces es como cómo integrar al sector privado, la colaboración público-privada, cómo integrar a la ciudadanía, asegurar la apropiación, cómo desarrollar una visión territorial a largo plazo, cómo asegurar coherencia entre los diferentes niveles de gobierno, pero basar la acción en una estrategia territorial, en prioridades locales, etcétera. Son como principios que se pueden aplicar de forma adaptada a cada realidad, a cada contexto, en cada ciudad, cada región. Entonces, ellos lo han como pilotado, entonces ha madurado y después lo hemos llevado a Sevilla para presentarlo. Hemos dado a estos países 3 millones cada uno para estos territorios para avanzar su propuesta financiera, pero ellos con su solución financiera van a levantar mucho más. Hablan todavía hasta que ocurra, no podemos saber, es incipiente, pero pretenden traer hasta 10 veces esto en inversión pública, privada, local, nacional, global, etcétera. Entonces, el blueprint lo hemos llevado como tal. Y su pendiente, que es el marcador de localización ODS 2.0, que hemos también pilotado, que es como si el blueprint es a priori para diseñar, el marcador de localización es a posteriori para verificar que se ha realmente seguido la metodología, que se ha incluido los actores que se deben incluir, que se ha seguido los principios. Entonces, hemos llevado estas 2 propuestas a Sevilla porque permite a cualquier agencia de cooperación o institución financiera pensar cómo localizar su portfolio. A cualquier ministerio de finanzas cómo construir un programa conjunto y cómo pensar la financiación, una financiación de calidad, una financiación localizada. Y cuando lo hemos llevado a Sevilla, hemos, junto con el gobierno de España y la OCDE, y la Task Force Global de Gobiernos Locales y Regionales, hemos lanzado la plataforma de acción de Sevilla, creo que son 15 en total, porque, para volver a Sevilla, se ha lanzado en Sevilla 15 plataformas de acción para responder al imperativo que hablaba de generar acción, de que no sea solo un marco teórico, regulatorio o aspiraciones muy abstractas, sino que haya realmente que sea enfocado a la acción. Entonces se ha lanzado 15, creo que son 15 plataformas de acción para operativizar
el compromiso de Sevilla. Y creo que esto es también un resultado interesante de Sevilla, esta preocupación por la acción y no solo por las grandes palabras o el gran marco global. Entonces, una de estas plataformas de acción lo hemos lanzado con la OCDE y con el Gobierno de España, participa el País Vasco, entre otros, y busca 10 acciones concretas para avanzar la localización de la financiación. Una de estas es de hacer disponible, construir las capacidades y poner a disposición de quien esté interesado y promover estas herramientas, el Bilbao Blueprint y el marcador de localización, para fomentar una financiación local de calidad, articulación multinivel, multiactor, etcétera. Entonces de eso se trata. No quiero alargarme demasiado, ya fui demasiado. No, a mí me parece eso fascinante porque es un poco con este marco del Blueprint, lo que estás haciendo precisamente es generar esas condiciones previas necesarias para que la financiación tenga un impacto en desarrollo, ¿no? Combatir ese concepto que íbamos al principio, ¿no? De cualquier tipo de financiación y cualquier tipo de crecimiento va a generar desarrollo por sí mismo, ese trickle down que llaman, ¿no? En la teoría más de los 80. No pongáis límites a la financiación, que ella sola permeará y generará condiciones de riqueza, cuando eso se ha demostrado que no es así. Hay que generar un marco favorecedor para que esta financiación, sí que es necesaria, es fundamental, sí que tenga un impacto en fibra a largo plazo. Y para eso es muy interesante lo que dices, como habéis identificado elementos claves sobre los que se fibra ese marco, ¿no? Y ese tejido robusto, integral, social, medioambiental, económico, sobre el cual va a financiarse. Y ahí, interesantísimo lo que has comentado, es fundamental generar capacidades en lo local, es en el territorio donde vamos a ver los cambios y donde vamos a generar esa ciudadanía que es capaz de tener confianza en que hay un futuro y que eso puede ser protagonistas del futuro. Y en ese sentido, muy interesante cómo los diseños que habéis de proyectos que pusisteis en marcha hablaban de cómo tener en cuenta los 4 ámbitos del Blueprint, ¿no? Primero, el elemento cultural. Un proyecto de largo plazo, si no tiene un componente cultural, participativo, la ciudadanía es consciente del reto que tiene y que es protagonista, y ahí activar todo ese sentido de pertenencia, y habéis metido elementos, pues desde meter el arte, la cultura para el desarrollo, el deporte como estado de conciencia y valores, ¿no? Identificar los valores a través de una motivación personal, los hábitos ciudadanos, cómo los conectas a un proyecto. Esos elementos de sentido de pertenencia son algo que robustece un portfolio financiero, un proyecto financiero, es muy interesante. También los elementos que has comentado, ¿no? de fortalecer las instituciones locales, cómo generar un marco de competencias adecuado para que una institución pueda tomar las decisiones adecuadas para el proyecto que tiene, y no dejar a la institución local sin dotar, sin capacidad regulatoria, sin capacidad fiscal, sin capacidad de diseñar presupuestos. No, hay que generar capacidades en ese sentido. Hay que generar también capacidades técnicas, ¿no? Todo lo que hablabais de cómo un proceso de digitalización de la administración local es un elemento que computa positivamente para traer financiación para el resto. Como habéis también metido al sector empresarial en este mismo marco, cómo tiene que innovar el tejido empresarial de un territorio, ser capaz de aliarse y de colaborar con la administración pública, con la sociedad civil, y cómo tiene que integrar la sostenibilidad en sus modelos de negocio. Eso, las cadenas de valor que operan allí, en ese sentido nuestras empresas, cuando ven esto, que es una seña de identidad y un valor diferencial, que tengan ya la gestión social y medioambiental por bandera, no solamente las directivas europeas, pero además también el tejido local empresarial, ¿no? Como es parte de este proceso. Y hay un elemento también que hablasteis en el taller que me pareció tremendamente interesante y que se está llevando a cabo en este proceso de localización en Euskadi, ¿no? Con la Dirección de Innovación Social y Agenda 2030 y con el Hub Local 2030 que se va a poner en marcha, que es el concepto de gobernanza colaborativa, ¿no? Generar espacios para que esto no sea que se juntan ad hoc para hacer un enfoque de proyecto, como bien dices, que eso no es transformador, sino generar un espacio institucional donde todos los actores, instituciones públicas de todo nivel, sector empresarial, sociedad civil y el mundo académico, aportan las visiones compartidas, co-crean las hojas de ruta sobre las que se va a transformar el territorio. Ese es el marco favorecedor que va a generar las alicientes y los incentivos para traer financiación de largo plazo. Y en Sevilla se hablaba de eso, de cómo conectar la capacidad de fibrar esas hojas de ruta con el apetito financiero, la capacidad de movilizar financiación, que no riegue de cualquier manera, sino que fibre los procesos.
Y ahí es muy interesante lo que dices, ¿no? Ya que los compromisos concretos que salieron de Sevilla, ¿no? En primer lugar, un marco, un consenso ya multilateral, regenera que estamos en un cambio de modelo. El cambio de modelo pasa por ser capaces de conectar la financiación con las capacidades institucionales y sociales hacia el largo plazo. Y segundo, lo que dices, ¿no? Las plataformas de financiación. Esas son tremendamente interesantes, y por abundar en esto, es que, fíjate, hubo un pacto de coalición por los impuestos para movilizar recursos domésticos al servicio de la Agenda 2030 que genere condiciones. Hubo un pacto también por el blended finance, que se llama, ¿no? por combinar recursos públicos con recursos privados, que es lo que hicisteis en el taller y lo que vais a hacer también este año, ¿no? Como con recursos públicos, tanto de la cooperación internacional, que en este caso como el fondo de los ODS, tiene un efecto multiplicador de 1 a 10. Algunos proyectos con $1 de inversión del fondo ODS se canalizaban $10 de inversión privada. Y aquí hay una coalición también Scale, para escalar este tipo de esto, con AXA Seguros, con PIMCO, hay una serie de actores financieros muy interesantes vinculados, porque no olvidemos, volvamos a los riesgos del sistema financiero. No hay largo plazo en la economía, hay tal volatilidad. El largo plazo y la confianza se genera así, fibrando alianzas, construyendo proyectos de largo plazo que sean suficientemente robustos y creíbles en un mundo tan convulso como para que el mundo financiero conecte. Y lo necesita o nos exponemos a una exposición que cae el propio patrón financiero. Con lo cual, esta transición, y en Sevilla conecta el mundo financiero, como sea financiero, con el compromiso por avanzar los ODS desde lo local, la localización. Con lo cual es un momento, creo que hay que dar la batalla, ¿verdad?, a esta resistencia, bueno, esa desestabilización, ¿no?, a poder transitar. Insisto, yo siempre le pongo el foco energético, o sea, cambiar el modelo petróleo y gas hacia un modelo renovable no es gratuito. Eso genera unas tensiones, unas resistencias, un modelo tectónico. Y esto se hace gobernando esta transición. Por tanto, ahí está el plan en ser realmente transformadores, ¿no? Y para ser así, además de actuar en un territorio, con esto tenemos que generar un movimiento, ¿no? Ese movimiento de abajo arriba universal, ¿no?, de esto, en ese proceso bottom-up, ¿no?, que a mí me gustaría que nos contases un poco más. Esa capacidad de transformar de abajo arriba, ¿en qué punto estamos? Has hablado de los hubs. ¿Cuál es el plan un poco, cuál es la arquitectura también multilateral que hay para poder hacer efectivo, ¿no?, esta transición de abajo hacia arriba? ¿Cómo estáis operando? Si no, me interrumpes. Si no. Ah, vale. En absoluto, responde a la pregunta y luego, si os parece, pasamos. Hay bastantes preguntas. Vale, sí, fenómeno, sí, perfecto. muy bien. Sí, desde lo local hasta lo global, entonces voy a responder a tu pregunta. Solo quiero resaltar que vendría bien añadir y de vuelta, porque si bien estamos hablando mucho de territorios y de lo territorial, también es cierto, y yo creo que esto también el País Vasco lo entendió muy bien, y de ahí su preocupación, su estrategia nueva Euskadi Global, pero también de manera general su preocupación por la proyección internacional de Euskadi. Por eso yo creo que estoy aquí también, no aquí esta noche, pero aquí viviendo en Bilbao con mi familia y trabajando en el secretariado, es porque muchos desafíos que mencionas parten de lo local, pero no pueden quedarse en lo local. Cuando hablamos de flujos migratorios, cuando hablamos de que pueden ser una oportunidad también, cuando hablamos de cambios climáticos, de transición energética, de cadenas de suministro también, obviamente crisis económicas, socioeconómicas, etcétera, tienen una dimensión global que no podemos olvidar, y entonces es ir a lo global para volver también a lo local y ser capaces de continuar a responder a las necesidades de la ciudadanía. Si empiezo con esta pequeña consideración preliminar, es porque ahí yo creo que las Naciones Unidas tienen un papel fundamental. Si fuera territorial tendría quizás en facilitar para territorios que quieren aprender de otros, que todos son así. De hecho, yo creo que una parte también del éxito actual de Euskadi se debe al hecho de haber sabido ir a buscar en el mundo, cuando quería innovar, quién está haciendo bien, cómo me puedo inspirar, cómo lo adapto, etcétera. Entonces hay muchos territorios que tienen este apetito, pero ahí las Naciones Unidas tendrían quizás
un rol limitado de conectar, que existe, pero también es porque ofrecer esta visión global y permite tener una articulación entre múltiples niveles, y ahí está el papel, como preguntas por la arquitectura que está, ahí está el papel de Naciones Unidas, conectar múltiples actores que no necesariamente tienen la facultad de conectarse entre sí, de forma bilateral sí, si hay una casualidad que lo da, o un interés de un líder o una lideresa en particular, pero no sería sistemático. Y las Naciones Unidas ofrecen esta plataforma que puede hacer sistemática, el generar o catalizar los insumos de múltiples territorios, ponerlos en práctica y ponerlos en contacto y que la sustancia que salga de esto, la esencia que salga de esto pueda inspirar las discusiones globales. Y porque tenemos que hacer que las discusiones globales se arraiguen, no solo se inspiren, se arraiguen en la realidad local diferenciada. No es lo mismo la transición energética de la que hablas, no es la misma aquí en el País Vasco, en una isla del Pacífico, en una región montañosa de India o Nepal. Hay múltiples capas de complejidad que tienen que ser integrados o pensadas desde no solucionadas desde el nivel global, pero entendidas que hay que integrar estas barreras, estos problemas diferenciados para poder hacer avanzar. Entonces, esto un poco es lo que proponen Naciones Unidas y lo que tenemos efectivamente en la plataforma. Hay múltiples formas, pero una que mencionaste son los hubs. Tenemos 8 hubs en todo el mundo que no son algo de Naciones Unidas, son territorios que ejemplifican lo que promovemos porque tienen esta historia o estos procesos de calidad de interacción entre múltiples actores, entre diferentes niveles de gobierno y todo, y tienen los resultados comprobados en términos de transformación territorial y lo quieren entonces contar a otros, hacer fertilizar también otros con sus innovaciones, aprender de otros e inspirar los procesos globales. Entonces tenemos en Hawái, en Paraná, en Shizuoka, Japón, en Liverpool y ahora los nuevos en el País Vasco, en Euskadi, Cabo Verde, la provincia de Buenos Aires y el Cairo en Egipto. Creo que paro aquí para no... Sí. Lo que consideres, Sebastián. Sí, porque estoy viendo que han entrado tarjetas como Twitter. Sí, sí. Sí, adelante. Dice a tiempos de cambio, igual a incertidumbre, igual a crisis. ¿La cooperación puede ayudar a una migración ordenada que evite xenofobia populista? ¿Cómo? Sí, la respuesta, pero yo creo que quien planteó la pregunta también piensa que la respuesta es sí, por cómo la formula. Yo creo fundamentalmente que la respuesta es sí. Primero, yo creo que de entrada, porque la migración es positiva, pero tiene que ser una elección, no tiene que ser una obligación, o sea, hay que tener alternativas, pero si la migración es la elección escogida y el camino a seguir, hay que acompañarla. Entonces, de entrada, la cooperación puede ayudar al desarrollo territorial para que haya alternativas posibles a la migración, no necesarias, pero posibles. Sí, a pesar de esto y por múltiples razones, porque la migración no es solamente de índole económico, hay una decisión de migrar, que muchas veces, de hecho, el primero esfuerzo de migración es interno a un territorio, hacia, por ejemplo, la capital de la provincia u otro, después quizás a la capital del país y después al internacional. Entonces hay de todos modos una dimensión territorial. Una vez se ha hecho la decisión de migrar, pero puede ayudar a que haya un diálogo fundamental y también de que se aproveche todo el potencial enorme positivo de la migración para aprender entre territorios, para crear talento humano, para aprovechar a lo mejor todo este capital cultural también que puede representar para entenderse unos a los otros y yo creo que mucho de las reacciones negativas que pueden ser generadas tienen que ver con una falta de entendimiento y un miedo
muchas veces que no es justificado y que se cura con conocimiento. Entonces, para resumir y dejar a Javier también contestar, yo creo que la cooperación en su dimensión cultural, en su dimensión económica, en su dimensión social, y también ahora, porque cada vez más hay migraciones de origen o de índole ambiental, en su dimensión ambiental, puede acompañar el proceso migratorio para que sea un proceso digno, del que se saca el máximo provecho en el buen sentido de la palabra, de migración, de generación de talento, de intercambio de talento entre diferentes territorios y de enriquecimiento mutuo. Y también podría terminar hablando de la diáspora, también de lo que puede suponer como riqueza para el país de origen y el territorio de origen. Y esto significa que hay que haber vínculos y enlaces, no solamente para remesas o cuestiones financieras, pero también para intercambiar capacidades, ideas, talentos, etcétera. Entonces, este vínculo es fundamental. Sí, remarco cada palabra que has dicho, sin duda alguna. Y bueno, porque al final nos remitimos, que es la cooperación, lo que tenemos que hacer es, como decía Amartya Sen, ¿no? El premio Nobel de Economía, por cierto, que fue el que acuñó el concepto de desarrollo humano luego. Se trata de generar capacidades para que las personas hagan el libre ejercicio de sus derechos y desarrollen sus estrategias de vida como quieran. Pero sin esas capacidades no hay libertad que valga. Es una falacia, son privilegios, no libertad. Y ese es el foco de la cooperación para el desarrollo, generar esas capacidades. Generar esas capacidades es la obligación, la agencia que tenemos que tener, el mandato de agencia como cooperaciones, y para facilitar que las personas puedan elegir libremente si se quedan en esto o si quieren migrar, como hemos hecho las vascas, los vascos, durante muchísimo tiempo, ¿no? Desarrollar nuestras estrategias de vida. Ojalá que no tenga que ser forzoso, sino al contrario, que sea una elección libre porque tiene las capacidades y generar los canales para que la migración sea ordenada, con todas las garantías de derechos también en ese proceso, es parte del objetivo. En esa línea, el Lehendakari el otro día presentó también un proyecto que se está diseñando para generar esas capacidades y formación profesional, que son nuestras banderas y que tiene que ser parte de nuestra política de operación, generar capacidades en el territorio, en este caso en Senegal, al margen también de todo un marco de condiciones, de capacidades de apoyo institucional local, esto para que las personas puedan elegir quedarse, generar capacidades, oportunidades locales o también generar un proceso de migración ordenada y conectar, como bien ha dicho también Sebastián, que esto sea una oportunidad también y un vector de desarrollo y de codesarrollo, trabajar con las diásporas y generar polos de desarrollo cultural, de hermanamiento, de capacidades, de talento, de recursos financieros, que son los grandes capitales también en los procesos de desarrollo financiero, las remesas, ¿no? Pues todo ese entorno esté enfocado a generar capacidades para que las personas puedan hacer libre ejercicio de sus derechos. Entonces, bueno. Siguiente pregunta. ¿Qué se puede hacer desde la cooperación internacional Agenda 2030 ante el genocidio de Palestina? La cooperación internacional es un aspecto fundamental, quizás la palabra es fuerte, pero yo creo que es una herramienta para fomentar la paz. Es verdad que todos cooperantes nos sentimos impotentes cuando vemos el tipo de atrocidades que puede pasar, el impacto humano que tiene y la barbaridad que nos afecta a todos como seres humanos. Nos sentimos impotentes desde donde trabajamos, pero aún así la cooperación puede suponer un alivio en el momento del conflicto, cual sea su intensidad y su impacto sobre los niños, las niñas, las personas en general, pero también puede suponer después una ayuda a la reconstrucción paulatina de un tejido de sociedad y incluso cuando entonces es verdad que nos sentimos muy impotentes y que la cooperación en tiempos de guerra es un poco lo contrario de la guerra y
y no parece caber, pero yo creo que sí hay que continuar. Y cuando veo las manifestaciones de solidaridad aquí localmente me conmueve mucho. Sí, sin duda. Vamos, pues, y es que, claro, además de es que hablamos de cambio de era, es que nos jugamos el cambio de era con parar Gaza y saber también que Gaza es el comienzo también de unos derroteros civilizatorios. O sea, nos jugamos la humanidad en Gaza. O sea, el ver este genocidio, esta barbarie que está pasando en Gaza, eh, nos afecta a todas y a todos. Es la inviabilidad de la especie humana. Mira, también hemos hablado de límites sociales, económicos, medioambientales al modelo, pero hay otro límite modelo de crecimiento que no incorpora todas las dimensiones, que también es crítico, que son los límites éticos. Y la ética está en la base, y eso es muy interesante ver las últimas conclusiones de las investigaciones en antropología, ¿no? Hablan de la especie humana consiguió evolucionar y está en lo alto de la cadena trófica desde la revolución cognitiva hace 70.000 años, no por ser ni más fuertes, ni más inteligentes, ni más rápidos que otras especies, sino por su capacidad de cuidarse, por su capacidad de sentir empatía, compasión. Es decir, sentir el dolor ajeno y cuidar y reaccionar. Eso está en la base de la evolución humana. Los derechos humanos no son más que una formalización del concepto de empatía humana. Si nos desconectamos en cómo nos organizamos social, económicamente, políticamente, geopolíticamente, de la capacidad de cuidarnos, si nos desconectamos de la parte más humana y permitimos que la parte más inhumana, más cruel, más bárbara, sea sobre la que nos vamos a basar, vamos a desarrollarnos o a crecer, o vamos a definir la riqueza, nos desconectamos de nuestra propia viabilidad como especie en el planeta. Por lo tanto, lo que nos jugamos en Gaza es la viabilidad de la especie humana, la capacidad de cuidarnos, de sentir compasión, de lo que nos hace más humanos y nos distingue de lo que son, bueno, que podemos ser tan crueles como otra especie o mucho más también. Por tanto, la cooperación internacional tiene que esa vocación por lo ético transmitirla a todo el marco institucional que se ha generado en torno a cuidarnos a los derechos humanos. Intentar activar todos los canales o marcos normativos, el derecho internacional humanitario, toda la gobernanza multilateral, que es precisamente todo eso lo que se está intentando desmontar sistemáticamente con todos los discursos ultra y reaccionarios. Por eso el cambio de era está pasando, lo que no sabemos hacia dónde va. Y la reacción a esta transición hacia el desarrollo humano sostenible es brutal. Y está ganando. Y además, precisamente está ganando, y es muy curioso, en cómo estamos votando, en cómo estamos percibiendo la desafección, la desesperanza. La gente está votando ultraderecha. Está desconectando de la parte más humana. Por tanto, nos lo jugamos en el día a día. Por eso lo que ha hecho Sebastián no puedo más que firmarlo. O sea, es conmovedor ver cómo en todas las sensibilidades y de todas las maneras, o sea, llevando o reaccionando a esto, creo que todas las personas e instituciones que estamos por los derechos humanos, es conmovedor ver cómo se está levantando poco a poco. Conmovedor y desolador también ver qué ha pasado y que ya no estamos a tiempo de parar. Bueno, pues todo lo que ha pasado. Esperemos que por lo menos toda la presión internacional haga que frene, pero nos jugamos la propia viabilidad del ser humano como especie. La siguiente pregunta es para ti, Sebastián. ¿En qué medida podemos esperar que la localización pueda contrarrestar o equilibrar en cierta medida las fuerzas reactivas contra el bien común representadas por algunos Estados miembros en la ONU y construir un multilateralismo más amplio con otros agentes? Muy buena pregunta. Como decía, yo creo que hay dos dimensiones que, si bien no podemos negar que existe una franja, no solamente en algunos Estados miembros, sino en casi todos, que se radicaliza y que se polariza y que se centra más en tiempos de crisis hacia sí mismo, a una visión muy egoísta, podríamos decir, del desarrollo, de su propio desarrollo humano como persona. Y algunos
estos grupos han logrado conseguir mayoría y entonces votar a un líder que representa al Estado miembro en las Naciones Unidas, pero que representa en realidad quizás 50.1%, quizás más, pero y quizás otro líder es muy a favor, pero representa también 51% y tiene 49.9% en contra, exagerando un poco. Entonces, solo matizar un poco que si bien el líder de turno, que a veces no está para durar, puede tener una posición agresiva en contra de Naciones Unidas o al contrario, positiva o contra el multilateralismo, sí que hay una franja significativa de la población en el mundo entero que rechaza esto como, yo creo que en reacción, reactivos es parte en reacción a unas crisis que piensa complicadas de entender, demasiado complejas y prefiere centrarse sobre necesidades inmediatas y sobre un interés propio otra vez inmediato. Entonces, ahí Naciones Unidas lo que puede hacer, y no solo la cooperación a todos niveles, incluso la sociedad civil local en el barrio, en la ciudad, en el municipio rural, lo que puede hacer es abrir las puertas, es fomentar el diálogo entre múltiples actores, no para enseñar, sino para escuchar, comprender lo que justifica, lo que fomenta esta reacción epidérmica de rechazo, integrar el discurso, entender y construir juntos una respuesta que valga para todos. Yo creo que al corto plazo que tenemos desde la aceleración de estas crisis y la polarización muy rápida de las opiniones públicas, no ha permitido este diálogo. Pero existe, y esto en Europa en general y en el País Vasco en particular, tenemos una riqueza increíble que no tenemos que dejar perder, un penate, como dicen en América Latina, muy complicado de sociedad civil, de participación ciudadana, de territorio, que no existe en todas partes, pero que posibilita este diálogo y esta posibilidad de solidaridad, porque no hay prosperidad si no es compartida, no existe a largo plazo, no tiene ningún sentido. La única prosperidad de largo plazo es una prosperidad compartida. Entonces, estas reacciones epidérmicas que a veces permiten a líderes llegar y quizás continuarán por medio siglo, no sé cuánto tiempo va a durar, no digo que es solo una hora muy inmediato, pero sí que son reacciones inmediatas con poca visión de largo plazo y poca visión colectiva, de un interés colectivo que es el único que puede prevalecer y donde convergen todos los intereses a largo plazo. Entonces, perdón por la respuesta quizás un poco compleja o multidimensional, pero la idea es que sí, la ONU, también todos los actores que hemos mencionado a lo largo pueden ayudar este diálogo intergeneracional, intercultural, entre también diferentes franjas de la población, diferentes fuerzas colectivas para poder construir juntos, para decirlo rápidamente, un territorio y un mundo mejor. 80 años. 80 años después de su constitución, ¿creen que tiene futuro la ONU? ¿Sirve de algo? Buena pregunta. Yo cuando escuchaba a Trump decir que lo único que le había dado la ONU era un escalador que no funcionaba y un teleprompter que tampoco funcionaba, y me decía, pero tendríamos que decir, muy buena pregunta, vayamos a los gobiernos, vayamos a muchos grupos diferentes y digamos, ¿a ti qué te ha dado la ONU? Trabajamos con muchísimos países desde el secretariado. Yo creo que muchos tendrían una respuesta positiva, pero también muchos reconocerían, y lo reconozco también, que no hemos hecho lo suficiente. Por muchos motivos, algunos estructurales. La ONU hay que recordar que son 193 Estados miembros, espero no equivocarme, 193 Estados miembros que deciden, no, el secretario general es esto, es un secretario, está respondiendo a decisiones de los Estados miembros. Entonces, pensar que todos los estados del mundo pueden tener una emanación institucional que es la ONU ágil,
rápida, que está de acuerdo en todo, es una utopía, no puede ser. Entonces, pero no es la única razón. También hay razones que no son estructurales, de que no hemos sabido ser suficientemente eficientes, escuchar suficientemente diferentes actores. De ahí también el esfuerzo ahora de localización, pero no solo. Entonces, hay también culpas propias de la institución, pero yo creo realmente que ha hecho mucho, la ONU en 80 años, ha hecho mucho para los derechos humanos, ha hecho mucho para construir una visión compartida del planeta. El mero sentido de que existimos dentro de un ecosistema planetario y que estamos ligados ha permitido el diálogo entre múltiples actores que continúa a pesar de las guerras, a pesar de algunas cosas donde sí que es impotente, y esto es el Consejo de Seguridad en particular, pero se reconoce que las misiones de la ONU, por ejemplo, de mantenimiento de la paz, son una manera muy eficiente, muy eficaz también, o sea, que da resultados, que no cuesta mucho, que es creo que es 0.1%, no quiero decir tonterías, pero creo que es 0.1% del presupuesto de Estados Unidos militar, y han sabido sí interponerse con defectos, con problemas, pero entre dos beligerantes de una forma que ha servido a parar guerras o a mantener un poco la paz hasta construir algo mejor. Ha sabido también poner en la agenda global temas que no necesariamente estaban incluso en muchos países. No estoy intentando hacer de abogado de la ONU, no es mi estilo, pero yo creo que sí que ha hecho cosas, otras los tiene que hacer mucho mejor. Pero ¿cuál es la alternativa? Ahora que hemos planteado qué ha hecho para mí la ONU, ¿cuál es la alternativa? Al multilateralismo, no digo a la ONU en su expresión actual, puede llamarse de otra forma, pero ¿cuál es la alternativa? Exagerando un poco la ley de la selva, es decir, bueno, el más fuerte entonces manda, no hay solo uno más fuerte, hay 5 o 6, pero mandan, aglutinan alrededor sus círculos de interés y van a la guerra. Existió este periodo, existió durante mucho tiempo. ¿Quién quiere volver ahí? No creo que hayan muchos. Explorar alternativas sí, pero yo creo que alternativa al multilateralismo hay poco. Y yo algo que me quedo personalmente y que cuando me planteo qué estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien y todo, es un principio básico: un país, un voto. Esto no creo que haya alternativa a esto, porque no veo por qué alguien que crece en una isla otra vez del Pacífico con pocos habitantes, con muchos desafíos, no tendría el derecho también a dar su opinión y a ser representado en el escenario internacional. Entonces, yo creo que tiene razón de existir, razón de mejorar también, pero la alternativa no me parece enviable. Pero quizás alguien viene y me dice una alternativa y me convence y dejo o no el puesto, pero puede ser que no pero yo creo que sí tiene que continuar a existir. Esta es para Sebastián. Eskerrik asko por este diálogo tan interesante. Hablando de financiación, ¿cómo cree usted que va a afectar la reducción del presupuesto de Naciones Unidas, fruto de la reducción de las aportaciones de los Estados miembros, al despliegue de la Agenda 2030 y a la financiación del desarrollo sostenible en general? Para intentar hacer respuestas más rápidas, yo creo que va a afectar poco en realidad. Afecta a las Naciones Unidas como sistema, y entonces su habilidad a apoyar procesos y en particular países que tienen necesidad o demandas para innovar en términos de financiación y todo, y ahí sí que las Naciones Unidas pueden ayudar a traer expertise, a conectar con otros y todo, y para ahí estarán hechas en falta porque hay mucho personal que se va, entonces se reduce la vela y la posibilidad de apoyo, etc. Pero en realidad la mayoría de la financiación al desarrollo, para no decir la totalidad, porque lo que la ONU no es un ente financiador y tiene poquísimo dinero que dar, el Banco Mundial y otros tienen un poquito más de volumen, que prestan con una agenda un poquito diferente, aunque siguen los ODS, pero la financiación al desarrollo viene en su inmensa mayoría de recursos domésticos.
de los impuestos, de la gestión de activos, de muchas cosas, de transferencias a gobiernos locales, etc. Entonces, esto no estará afectado, pero sí estará afectado por la crisis, por otros temas, por la polarización política. Hay cosas que afectan a la ONU y que afectan antes que nada a los países que están en dificultad para sacar adelante la agenda en términos de acceso de su población a los derechos, a sus derechos humanos, acceso a servicios públicos de calidad, acceso a oportunidades económicas, a un ambiente sano, etc. Entonces, yo creo que, en resumen, sí, el impacto es real sobre la capacidad de apoyo de Naciones Unidas y es una pena porque en muchas ocasiones ese apoyo es muy positivo y permite la innovación, sobre todo un enfoque innovador de la financiación, pero la financiación del desarrollo no corresponde a la ONU ni nunca lo será, siempre será una gota en el océano. Entonces, lo que afecta más la financiación al desarrollo son decisiones, son las crisis que afectan las finanzas públicas, pero sobre todo son decisiones políticas. Hechas a nivel de cada Estado miembro. Sí, es que me encanta, y abundando un poco en esa idea. De hecho, ¿recuerdas cuando en Sevilla y en el pre-Sevilla hablábamos, la conferencia de Sevilla se llamaba la Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo? Y jugábamos con las siglas, decíamos, no es financiación para el desarrollo, es desarrollo para la financiación. Es decir, cuando hablamos de largo plazo, y el mundo financiero necesita a largo plazo, y de nuevo, el World Economic Forum, el Foro de Davos, el Sancta Sanctorum del sistema económico financiero, habla de la necesidad de generar estabilidad de economía para fibrar largo plazo. Está expuesto en el corto plazo y es vulnerable. Por lo tanto, para tener largo plazo, los mercados necesitan Estado. Y Estado inteligente, Estado que se fibra desde la lógica multiactor, con todos los actores diseñando cuáles son las hojas de ruta sobre las que va a fibrar la propuesta de un proyecto, de un territorio, de un país, de una región. Por ejemplo, el Pacto Verde Europeo. Pacto Verde Europeo, insisto, cuando los mercados solo quieren corto plazo, no quieren Estado, lo menos posible. Cuando necesitan largo plazo, necesitan ese Estado inteligente. Un Pacto Verde Europeo que se diseña para descarbonizar la economía mundial, con base social, concepto ESG, y que genera toda una regulación, toda una fiscalidad al servicio de esta transición. Recibe 750.000 millones de euros para financiar esa descarbonización de la economía europea. 750.000 millones de euros son como 10 planes Marshall. O sea, y eso no ha calado en la opinión pública, no se ha hablado de la importancia de tener un plan, una hoja de ruta, una visión y el dinero que genera también la descarbonización que necesita el mundo financiero. Euskadi, ese modelo que va derivando y evolucionando, ya se va construyendo, este modelo auzolana de gobernanza colaborativa, que ha derivado ahora en el hub localmente 30 Euskadi, con este proyecto, con Naciones Unidas aquí, este proyecto que tiene esa visión de largo plazo, una innovación industrial en torno a la innovación también verde, esa tecnología verde, esa cohesión social que nos define como territorio. 7.100 millones de euros suscritos por el mundo financiero en 10 rondas de emisión de bonos que se pelean por suscribirlos en cuanto sale. Hay una demanda altísima de bonos vascos sostenibles. Es decir, la financiación para el desarrollo es eso. Y tenemos que ser capaces en los países en desarrollo y los territorios en desarrollo generar esas condiciones. No van a levantar 7.100 millones, pero sí que van a levantar una financiación, han de levantarla si somos capaces de apoyarles a estos territorios, estos países del sur, en diseñar. Y para eso hay que incorporar lo que hablábamos del blueprint, para eso es elementos culturales, elementos ciudadanos, una gobernanza colaborativa, movilizar a todos los actores del territorio para diseñar proyectos de largo plazo. En la medida que sean robustos, creíbles, con buenos indicadores, con buenas innovaciones, estaremos en condiciones de generar esos portafolios de inversión y traer esa financiación con esas plataformas de las que se habla en Sevilla. Entonces, esto que he comentado es exactamente eso, es el desarrollo para la financiación y financiación para el desarrollo, pero no va en una sola dirección. Sebastián, para ti, el desarrollo sostenible necesita la diversificación de las energías renovables a nivel local. ¿Cree usted que las grandes empresas, Iberdrola, Endesa, invierten suficiente? ¿Deberían hacer proyectos innovadores a nivel local en nuestras viviendas?
Sí, no conozco bien el portfolio en detalle para poder comentar la inversión de un grupo en particular, pero yo creo que hay un esfuerzo cada vez más de invertir en la comunidad. Primero, partimos un poco de lo mismo, hay un reconocimiento de que no puede haber proyectos de energías renovables viables sin apropiación por la ciudadanía. Hay muchísimos proyectos que nunca ven la luz del día en todo el mundo justamente porque no hay esta apropiación ciudadana y no se ha hecho quizás la concertación suficiente. Pero también efectivamente quizás si no hay apropiación ciudadana es porque no hay suficientemente arraigo territorial y comunitario de estos grandes proyectos y se piensan lejos del territorio, lejos de las necesidades y entonces no son suficientemente hechos de manera colectiva, con liderazgo local, con apropiación local, etcétera. Entonces, yo creo que siempre es positivo de invertir en lo local, se tiene que hacer cada vez más, no va a ser nunca o casi nunca suficiente y obviamente las empresas lo están entendiendo y lo hacen cada vez más de invertir en los territorios, de invertir a nivel comunitario y sobre todo de hacer la ciudadanía y el territorio parte de sus proyectos de transformación energética. Si puedo también abundar, estoy de acuerdo, efectivamente, quizá, bueno, pues también es un cambio de cultura, a ver, y cambio de cultura empresarial también supone eso. Y lo que sí que está haciendo, además, bueno, el enfoque de inversión en el territorio y renovable, estas grandes empresas, efectivamente, es lo que tiene que estar proyectos bien arraigados, bien conectados con la ciudadanía. Pero hay otros niveles también, por ejemplo, con Aclima, el clúster de empresas medioambientales, ha presentado resultados, es brutal, brutal el éxito que está teniendo en generación de retorno financiero, en la capacidad de movilizar talento, en empleabilidad, es brutal el éxito que tiene, porque además hay una hoja de ruta también, el plan bueno, hay una hoja de ruta también de descarbonización muy interesante, está generando tecnología, innovación en torno a toda esa transición. Y luego, otro elemento con las empresas, que es muy interesante también, las europeas en esto, que es que ya hay una directiva europea para que las empresas de cierto volumen, y las que se ha citado tienen ese volumen, tienen que obligatoriamente presentar un informe anual que ya no le llaman no financiero, ahora le llaman informe de sostenibilidad corporativa y es tremendamente relevante para cómo la cotizan y la valoran sus inversores, sus grupos de interés. Tienen que reportar, gestionar adecuadamente su impacto en adaptación y mitigación del cambio climático, todo su impacto en biodiversidad, en la gestión del agua, de recursos hídricos y marinos. El tema de la circularidad, cómo integran estrategias de circularidad, cómo gestionan los residuos para llegar al residuo cero. Y luego el tema de la contaminación atmosférica. Todos esos elementos tienen que asegurarse de que tienen impactos, primero no negativos y luego positivos en más de 3 de esos indicadores. Y luego además también tienen que hacer una diligencia de vida, el impacto en derechos humanos en toda su cadena de suministro allá donde afecte. Y esto es una directiva europea que entra en vigor, bueno, se tiene que transponer, pero ya afecta, ahora que tiene que transponerla con la determinación ya de las sanciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, efectivamente, el tejido empresarial, y esta es una regulación que viene impulsada de nuevo por el mundo financiero, que necesita regulación, la fiscalidad adecuada, los incentivos para transitar. Exactamente. Por eso ahí hay vectores que hay que conectar, porque juntos somos mucho más fuertes y esta retórica anti nos está pudiendo, pues no estamos conectando la esperanza de decir, oye, se está transformando. Y hay muchos vectores también hacia la transición que tenemos que ser capaces de capitalizar. Y en eso, en Euskadi, construir la narrativa, por eso el hub también es tan importante, construir la narrativa de la transición y del proyecto colectivo que supone eso, empresarial, social, institucional, ciudadano, es crítico. Es crítico, las narrativas son críticas. ¿Es posible crear un blueprint para mover las entidades financieras clásicas y conservadoras hacia una mirada cercana y comprometida? Necesitamos movilizar a los actores clásicos si queremos provocar un cambio sistémico. Para cambiar un... Pues, sin duda, o sea, tienen que estar todos los actores involucrados. Pasa que bueno, siempre hay más actores más resistentes al cambio y otros que lo adoptan más rápidamente.
pues son más ligeros, o se supone menos coste de oportunidad en la evolución. El tema es generar, primero entender bien los vectores que están pidiendo ese cambio, que no es de repente tomar el riesgo en un sector que esté medianamente averso al riesgo, sino entender y generar las condiciones, ¿no?, para que los sectores más clásicos financieros transmitan. Sector financiero, siempre lo refiero también a esto, quizá el más conservador de todos, que es el primer receptor de los fondos de la Reserva Federal Americana de dólares, que es BlackRock, que es el que marca el juego financiero y es el que determina los patrones. BlackRock llevaba casi 10 años emitiendo cartas a CEOs financieros globales, que al final, es decir, marcando las reglas del juego, diciendo la importancia de incorporar la inversión social y medioambiental en los portfolios de inversión. Y por lo tanto eso cambia los modelos organizativos también. Eso viene desde arriba, eso sí que es top-down, eso no es broma. Entonces estaba marcándose ese juego. Y de hecho, si ves un poco la transición, o sea, que el mundo financiero sigue invirtiendo en petróleo y gas y en carbón mucho, porque el precio está muy alto. Es decir, esto no es prístino, lo que es, y ni es nuevo. Lo que sí es novedoso es como sí que hay unas tendencias a descarbonizar brutales. Los objetivos para descarbonizar de 2030 están ya cumplidos y se sigue invirtiendo. Lo que ya no hay es esas cartas, desde hace 2 años, con la reacción trumpista y toda la reacción también del modelo que no va a ceder una transición a un modelo en el que van a perder. Y por cierto, una reflexión, Putin tiene petróleo, gas, fosfatos y economía de guerra. En un mundo descarbonizado, Putin queda irrelevante. Esa mirada a la desestabilización que desde Rusia. Putin está tremendamente interesado en que haya un gobierno trumpista y, de hecho, toda su ciberarmada la ha puesto orientado a eso. Que tengamos un gobierno de Estados Unidos ahí hay muchos vínculos y hay analistas que lo analizan muy claramente al cambio del modelo energético. O sea, todo lo que está apoyando y desmontar la agenda de valores de la gobernanza multilateral es preservar un modelo que se niega a ser irrelevante en el mundo descarbonizado. Bueno, lo que iba. Desde hace 2 años ya BlackRock no emite cartas porque la presión del mundo trumpista política es directa. Incluso en Alabama, pero en Florida, con DeSantis, prohibieron a un fondo de inversión gestionarse con criterios ESG, sociales y medioambientales. Prohibieron por ley. Con lo cual ya no hay narrativa, pero los motivos por los que el mundo financiero necesita descarbonizar están ahí. Y eso al final cala también a las estructuras más conservadoras de esto, porque la razón por la que tienen que transitar es puramente también financiera, no es de otro calado. Por tanto, sí que veremos si consigue generarse este paradigma, se impone el de la transición, veremos esos cambios. Si no, iremos a un mundo más de 2 grados, donde es partida completamente nueva y, de hecho, cae el patrón dólar, por cierto, y son los valores refugio los que se están también reforzando mucho y se están posicionando ya en un mundo más de 2 grados. El oro, recursos naturales, oil and gas, y se está invirtiendo masivamente en territorio para hacer acopio de agua y alimentos, sin enfoque de derechos. Por cierto, la escuela austríaca, la de Milley y todo esto, habla de eso, de la gestión privada, de recursos hídricos, del territorio, sin enfoque de derechos. Por tanto, bueno, efectivamente lo veremos. Y sí, o sea, es una lógica, es una racionalidad financiera que al final a los más resistentes al cambio les lleva a posicionarse también en estos portfolios de transición descarbonizados. Creo que, bueno, los actores clásicos, primero hay de diferente índole, los grandes bancos públicos, incluso multilaterales, podrían ser considerados, los inversores, que son también de índole muy diferente. Hay algunos, las empresas, otros. También hay que reconocer que muchísima inversión también ocurre a nivel local y de parte de empresas pequeñas y medianas y que son más ágiles, pero que también a veces les cuesta más anticipar, entender el cambio. En todas estas diferentes categorías hay los que entienden, anticipan, cambian para poder continuar a ser relevantes y resilientes, y entonces ya no son clásicos, pero su naturaleza es de índole clásico, digamos. Después hay los que
quieren reformar para intentar entender y adaptarse a un mundo en cambio, pero lo quieren hacer con sus mismos códigos, mirando para adentro, y entonces es una reforma a menudo un poco cosmética o que no siempre atina. Y después hay los que realmente resisten al cambio, que dicen, todavía puedo sacar provecho de esta situación y no quiero dejar, o la década que me queda, o las 2 décadas puedo resistir, frenar el cambio sistémico y aprovechar al máximo. Al final los que terminan sobreviviendo a medio plazo son los que se adaptan, obviamente, pero siempre tendremos estas fricciones. Pero tenemos que trabajar con todos, segurísimo, incluso los que resisten al cambio. Yo creo que lo más fácil y lo que estamos haciendo, de hecho, es acompañar los que están interesados en la transición, dando herramientas para que no lo hagan solo con sus propios códigos y sus propios métodos, sino que miren un poco alrededor, ver lo que funciona e inspirar. Entonces, es un poco lo que intentamos hacer, dar herramientas como el Blueprint, como otros, para que los actores clásicos digan, yo estoy interesado en tener más impacto local, un poco como hablábamos en la pregunta anterior, en generar talento humano, cadenas de valor sólidas, etcétera, etcétera, ser más resiliente, pero en vez de hacerlo mirando para adentro e intentando hacer una mini reforma cosmética, voy a tener herramientas para transformar mi manera de hacer. Esto aplica, de hecho, entre los actores clásicos, podríamos poner la ONU también, aplica a ella misma, intentar entender y transformarse para continuar a ser relevante en un mundo diferente. Nos quedan todavía algunas preguntas, os voy a pedir un poquito de breve. Sí, perdón, sí. Me parece, después de 7 años en el ámbito de la cooperación, que la cooperación y la ayuda humanitaria internacional se están convirtiendo en arma política. ¿Qué hacer frente a la politización de la cooperación y la ayuda humanitaria? Sí, con la cooperación, como muchas otras, como todos los ámbitos de la vida, primero todas son decisiones políticas. Una decisión es difícilmente no política cuando llegamos a estos niveles estratégicos, pero yo creo que es un reflejo y un síntoma de una polarización del debate político, de la democracia en general, etc. Yo creo que no aplica específicamente a la cooperación, sino más bien refleja la cooperación, proyecta para afuera lo que un territorio o un país es para adentro, y entonces es un reflejo de la polarización y todo. Entonces, rejuvenizar, regenerar el debate democrático, fomentar el diálogo, perdón, voy un poco a lo mismo, pero es lo que puede permitir bajar la carga política de la cooperación y volverlo un afán, con un afán de prosperidad compartida y no de exportar un modelo a la fuerza. Pero lo estoy diciendo rápidamente para no... Sí, es que las preguntas también se las traen a contestar. Sí, bueno, a ver, yo en esto, y entiendo, yo creo que tiene, más que, claro, yo creo que un apelativo política, creo que la pregunta, bueno, creo que la intención de esto es partidista, ¿no? O, entre comillas, ideológica, porque la cooperación tiene que ser política y también ideológica. Tienes que posicionarte en un mundo basado en los derechos humanos, con una arquitectura institucional basada en los derechos humanos, en proteger las personas, sus derechos y en poder ejercer libremente sus derechos, que es la orientación. Eso es un procedimiento político. Y orientar tus recursos a generar esas capacidades en las personas, allá donde no existen esas capacidades o esos derechos, o pueden implementarlo, eso es un procedimiento político. Y hoy más que nunca, donde estamos viendo que hay toda una retórica que lo está desmontando pieza por pieza, y ayer ya fue el epítome, no, es simplemente un paso más de esa evolución. Por lo tanto, hay que posicionarse, y hay que posicionar el tipo de país que queremos ser, el tipo de sociedad que queremos ser, y donde destinamos nuestros recursos, nuestro componente de solidaridad, que es poderosísimo, y eso en Euskadi también, pues, el compromiso también de la ciudadanía del pueblo vasco y de sus redes también, de instituciones, su sociedad civil, ese componente de solidaridad, eso hay que trasladarlo al tipo de cooperación que queremos hacer. Una cooperación que permita generar capacidades para que las personas ejerzan libremente sus derechos, el concepto de desarrollo humano. Y al servicio de eso, poner todos los vectores y generar condiciones para la financiación. De hecho, el marco del Blueprint es un excelente marco para ejercer esquemas de cooperación, donde cooperamos aportando por las instituciones locales, generando que los actores locales sean innovadores, tengan capacidades, conjuntamente diseñen sus hojas de ruta, sus proyectos de futuro.
con la ciudadanía involucrada, en la sociedad civil involucrada en ese diseño. Eso es una visión política. Y ponerla al servicio de otras cosas, eso ya no estamos hablando de desarrollo humano. Ahora, que se genere el marco para que entre las finanzas, entre el resto de políticas también, comerciales también, en torno a un marco que permite generar el desarrollo humano de las personas, es decir, el desarrollo en el centro y como vector orientador, y el resto de vectores generando esas capacidades, es un procedimiento político de cooperación. Solo, perdón, no voy a ser largo, decir dos cosas. Sí, despolitizar cuando política significa algo negativo de partidista, es también responder a las prioridades del territorio con el que cooperamos, estar basado en la demanda y no en su propia oferta, y también tener una visión de largo plazo y no atada a un ciclo electoral, pero de transformación a largo plazo. Y ahí la participación de la sociedad civil también es importante porque permite justamente superar solo los ciclos electorales para inscribirse en el tiempo, y entonces un territorio habla con un territorio y no solo un líder con un líder. Entonces, estas son dos formas también de despolitizar. ¿Creen que será posible llegar al 0,7 de inversión en cooperación? ¿Se ha avanzado algo desde la aprobación de la Ley Vasca de Cooperación? Bueno, pues es una pregunta, está en la ley. Está en la ley marcado, por tanto hay que llegar al 0,7. Hay que llegar al 0,7. Lo que no está marcado es el cómo ni el cuándo. Y en eso tenemos que construirlo conjuntamente. Lo que sí que estoy convencido es de que la cooperación, por todo lo que estamos diciendo, es más relevante que nunca y tenemos que hacerla relevante. Tenemos que hacer una cooperación potente, moderna, es decir, que no sea algo sectorial al margen del país que queremos ser, sino que esté en el centro de la propuesta de país que queremos ser. Por eso es política. Y en la medida que la consigamos poner en el centro del país que queremos ser y la visión de mundo que queremos proyectar también, cooperando con los territorios del sur global, entonces esa cooperación será relevante y no solamente será una pelea por presupuesto, sino que será la joya del país que queremos ser. Entonces tenemos que hacerla relevante entre todas las organizaciones, ponerla en el centro de estos esquemas y encajarla con los procesos que ha hablado Sebastián. Estamos en un mundo que tenemos que construir de abajo hacia arriba y los territorios son la piedra fundamental sobre la que construir esa transformación. Por tanto, orientar ahí nuestras proyectos de cooperación, que sean potentes, que sean transformadoras, que sean modernas, que sean multiactor, con todas nuestras capacidades, yo creo que es el gran desafío para que el debate no sea cuantitativo solo, sino cualitativo, y va a llegar, y en ese sentido creo que todas las fuerzas, nadie podrá negar que tenemos que llegar a un 0,7 sí o sí, o más, porque con un 0,7 no cambiamos nada, tiene que ser catalítico y transformador. Sí, está en los ODS como una meta, entonces también nuestra ley, digamos, global, que lo demanda también, pero también porque se tiene que entender que esto no es residual o no es solo de pura solidaridad, es una inversión. Y es una inversión para su propio territorio también. Cooperando aprendemos, cooperando colaboramos a una prosperidad compartida, a cambiar un mundo que beneficia también a nuestra propia ciudadanía. Entonces yo creo que este 07 tiene que venir también con un entendimiento de cómo todos nos beneficiamos de la cooperación, incluso en el territorio que dedica este 0,7. Javier, esta es para ti. ¿Está cambiando el PNV sus planteamientos ante la migración por la presión electoral del PP? Yo creo que no, ni mucho menos. Al contrario, bueno, por lo también que comentó también el Dakar el otro día respecto al proyecto que tenemos en Senegal de trabajo, ¿no? Un proyecto que pretende tener el foco en desarrollo humano. En el contexto estamos trabajando también para fortalecer la institucionalidad local y en ese contexto hacer un proyecto muy inspirado además también en otro territorio que tiene mucha experiencia como es Canarias, ¿no? Como Canarias. Hacer un proyecto de formación en origen, de generar capacidades en origen, con formación profesional, en sectores que están pujantes también, tanto allí como en Euskadi. Y en ese sentido generar capacidades para lo que decíamos antes, ¿no? Que la migración no sea una maldición, sino que sea una opción voluntaria para buscar un mundo mejor, pero con las garantías de tus derechos y para ejercer libremente tus derechos. Entonces, generar un proceso de canalizar esa migración
ordenada, legal, con todas las garantías, y conectarla también con ese tercer elemento, esas capacidades locales, si quieren venir, conectarlo también con demanda también del tejido productivo en Euskadi, que generemos más polos de diáspora, polos de capacidades y que genere un canal también de conexión, de codesarrollo, es vincular tres vectores a un mismo foco, el del desarrollo humano, donde converge nuestra política de educación y de formación profesional, nuestra política también de migración ordenada, basada en derechos y garantizar esos derechos, y generar además el impacto en origen, generando capacidades en origen. Por tanto, bueno, y en torno a eso, pues generar capacidades también luego de desarrollo económico en el territorio, en concreto en San Luis. Ese es el proyecto que se presentó el otro día. Creo que bueno, que es importante también incorporar en todas estas miradas del mundo que vivimos, pues todas estas dimensiones, ¿no? Y siempre con un enfoque de desarrollo humano, que es el que hablamos, ¿no? De capacidades para ejercer los derechos. Para ti, entiendo que la Agenda 2030 es una buena respuesta al diagnóstico, a los límites medioambientales, sociales y de todo tipo que están a la vista de todos. Pero en un mundo donde cada país, sobre todo los poderosos, solo persiguen el interés propio, ¿no cree que la Agenda 2030, aparte de unos pocos éxitos, quede en un mero buenismo, un querer y no poder? Bueno, sí, puede ser, pero primero el querer tiene su mérito, hay que decir. Después vengo a lo de poder, pero tiene su mérito ya de tener una visión compartida, de decir queremos llegar ahí, aunque no se llegue, ya es algo. No digo que nos tenemos que contentar con esto, pero quiero resaltar que es importante también. Sobre el poder, primero empezar por reconocer, sí, que quizás llegaremos al 2030, no sé, pero un cuarto de las metas, un tercio quizás estarán cumplidas. Es poco, pero es significativo, no es nada. Un tercio no es nada. No digo que tenemos que estar satisfechos o algo, pero ya es un proceso. Después habrá que alargar. Estamos teniendo una década muy complicada, una década de 15 años es casi, bueno, es una gran parte. Entonces hay que reconocer que estamos en una situación complicada de forma general, en el que es difícil que prospere el desarrollo sostenible, es verdad. El ambiente no es favorable, muchos líderes tampoco lo son, pero sí que hay muchos que sienten que no hay otra vía, y por 2, 3 líderes que ocupan la escena mediática, muchos otros atrás están trabajando con su pueblo en cooperación con otros, en hacer avanzar el desarrollo sostenible, la transición energética, el empleo digno para todas y todos, la igualdad de género, el acceso a salud, educación de calidad, porque también ven que no hay otro camino para hacer de su país un país resiliente, para empoderar a su ciudadanía y para finalmente conseguir sus objetivos de gobierno. Yo creo que la situación en esto, si bien puede ser peor a nivel global que hace 10 años, hay una tendencia de fondo que no es necesariamente negativa, que no tenemos que perder de vista. Entonces, en breve, probablemente no se consiga ni la mitad de los ODS de aquí a 2030, quizás haya una aceleración imprevista, pero no, honestamente sería una gran sorpresa, pero aún así tiene mucho mérito, y tenemos que construir a más largo plazo la continuidad de esto, quizás mejorar, quizás seguro hay cosas que se pueden mejorar, agregar una dimensión cultural, tener un enfoque más sistémico. Bueno, hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero tener una agenda planetaria compartida, de prosperidad compartida, de buena gobernanza, de cooperación, de acceso a servicios públicos de calidad, de inclusión social, de derechos humanos, yo creo que esto es imprescindible. No veo alternativa realmente, pero quizás la haya La última pregunta. Tras los meses de presidencia de Trump, ¿tiene futuro la cooperación al desarrollo? ¿Todavía hay esperanza? Sí, más que nunca, yo creo, porque realmente la cooperación al desarrollo, si todo fuera un paraíso, no tendría, o sea, sí tendría por qué existir, pero no tendría el mismo impacto. La cooperación al desarrollo es dinámica, si entonces cuando estamos en tiempos difíciles es realmente donde más la necesitamos, y continúa a existir incluso, o sea,
incluso detrás de la escena mediática inmediata, pero continuamos a ver mucha demanda desde el secretariado, muchísima demanda y creciente de más cooperación, de conocer lo que hacen otros, de transformar su modelo, de ir hacia, como lo decíamos, un cambio sistémico para construir resiliencia, para construir desarrollo sostenible y una demanda fuerte de cooperación. Y se entiende también cada vez más que la cooperación debe ser igualitaria, debe ser equilibrada, debe beneficiar a ambos lados o los tres lados o cuatro lados, si es multilateral o triangular. Entonces yo creo que va madurando. La cooperación tiene que continuar a mejorar y bajo presión es cuando se mejora más quizás y a largo plazo, incluso medio plazo, no solamente continuará a existir, sino que será más relevante y creo más eficiente y con más impacto que nunca. ¿Quieres añadir algo? Noche, fabuloso. Bueno, pues muchísimas gracias, eskerrik asko Javier y Sebastián, eskerrik asko zuei ere, eta hurrengora arte. Zuri, Mireia. Eskerrik asko.